Hoy quería empezar hablando de cómo está afectando en las últimas noticias de esta semana la cuestión de la base industrial, de esa guerra, de ese choque de industrias que se está produciendo en Ucrania. Voy a ello sin más. Muchas gracias, Luis Fer, por ese si se oye, que lo agradezco de veras. Y también a Jordi Gracia. Ok, somos pocos, pero bien avenidos y les agradezco que me ayuden. Genial, Luis Fer. Vamos a ello. El informe se ha hecho público. El informe voy a hacer como otras veces. Voy a tener que estar mirando documentos para poder facilitarles datos, con lo cual si no les miro no es falta de educación. Y voy a ello. Perdónenme que esté en lo que estoy. El informe del Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI, que ha sido publicado el lunes 4 de diciembre de 2003, señala que los ingresos por las ventas de armas y servicios militares de las 100 principales empresas del sector fueron de 597.000 millones de dólares y en el caso de las 26 principales empresas europeas de armamento, sus ingresos alcanzaron un total de 121.000 millones de dólares en 2022, que es al periodo anual que se refiere este informe. ¿Pero qué es lo que nos encontramos? Pues que es un 3,5% menos de lo que fue en 2021. Y eso a pesar de que la demanda ha aumentado considerablemente como consecuencia del conflicto de Ucrania. ¿Pero qué es lo que ocurre? Que no han podido aumentar la capacidad para producir debido a, primero, la escasez de mano de obra que no se puede improvisar. Lo segundo, el aumento de los costes, que es un aumento importante. Y lo tercero, las interrupciones en la cadena de suministro. Ustedes habrán visto que a lo largo y ancho de Europa ha habido un aumento, bueno, y de Estados Unidos también, un aumento del coste de la energía, ha habido un aumento de la inflación que ha venido derivado de esos cuellos de botella que por el periodo del coronavirus se vinieron produciendo y que reaccionaron por parte de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo aumentando los tipos de interés, lo cual fue una equivocación propia de los psicópatas neoliberales que nos gobiernan desde Nueva York y desde Bruselas. Bien, pues a propósito de este informe, hemos tenido a la directora del Programa de Gasto Militar y Producción de Armas del SIPRI, Lucie Bégaud-Sudreau, que ha señalado que muchas empresas armamentísticas se encontraron con obstáculos para adaptarse a la producción que requiere la guerra de alta intensidad. Es decir, no estamos hablando de un militar, no estamos hablando de un político, estamos hablando de una ejecutivo politóloga que dirige un instituto que se dedica al estudio de la evolución de la industria armamentística a nivel mundial, un observatorio desde Estocolmo y que dista mucho de ser algo neutral, pero que ahí está. Luego también tenemos a Lorenzo Scarasatto, que es este buen señor, que es investigador del Programa de Gasto Militar y Producción de Armas del SIPRI, que apuntó que el conflicto de Ucrania creó una demanda de material para una guerra de desgaste. Es decir, son civiles, no son políticos ni militares, son civiles estudiosos los que están convencidos de la misma realidad que yo he venido exponiendo este periodo de atrás, que nos enfrentamos a un escenario que es antiguo, porque ya se produjo hace 100 años, pero que ha sido completamente imprevisto no solo por la parte rusa, como suelen decir desde los medios de propaganda europeos, sin ir más lejos, hace 2 días, por fin, la cadena pública alemana de televisión Deutsche Welle se enteraba de que a lo mejor Putin puede ganar y Ucrania puede colapsar. Hace 2 días, yo lo vengo diciendo desde el año pasado, un matiz. Bien, pues este buen hombre dice que las empresas transeuropeas Airbus y KNDS fueron algunas de las principales fuentes de crecimiento de los ingresos por armas en Europa. ¿Qué es lo que ocurre? Que los efectos en Estados Unidos tampoco se han hecho esperar, porque donde los problemas de producción se han dejado sentir especialmente ha sido en las principales compañías armamentísticas de Estados Unidos, en la que los ingresos por ventas de armas de las 42 empresas, incluidos en el top 100 de las 100 primeras empresas, han caído, a pesar del aumento de la demanda, un 7,9%, algo que han atribuido a los continuos problemas de la cadena de suministro y a la escasez de mano de obra derivada de la pandemia, ¿no? Pero
también tenemos a este señor, Nan Tian, que es investigador senior del SIPRI, que nos ha dicho lo siguiente y es muy interesante, que estamos empezando a ver una afluencia de nuevos pedidos relacionados con la guerra de Ucrania. Sin embargo, debido a la cartera de pedidos pendientes de estas empresas y a las dificultades para aumentar la capacidad de producción, los ingresos procedentes de estos pedidos probablemente no se reflejarán en las cuentas de las empresas hasta dentro de 2 o 3 años. Y eso es muy importante. Y las únicas empresas que han mantenido su capacidad de producción han sido las que están situadas en Asia y en Oceanía, concretamente Israel y Corea del Sur, que son empresas que han mantenido completamente intacta su cadena de producción y su capacidad de producción en las últimas décadas. Luego, tenemos aquí un dato, y es que el último fin de semana de septiembre se abrió en Kiev el primer Foro Internacional de la Industria de Defensa. Un foro que se ha convertido en una especie de supermercado de las armas, al que acudieron 160 empresas de 26 países, en el que, fíjense qué detalle, Francia acordó con Zelensky, con Kiev, el crear empresas para producir en la misma Ucrania. Claro, no sé si son conscientes de que qué trabajadores van a trabajar en esas fábricas que se puedan abrir en Ucrania, porque los trabajadores franceses especializados en la industria militar no creo que se desplacen, más que nada porque esas fábricas se convierten en objetivo legítimo de guerra y probablemente les visitaría algún Lancet iraní o algún Kinsal para darles la bienvenida, y no parece que eso esté bien pagado. Por lo tanto, ¿qué personal trabajaría en ellas? Bueno, pues es un dato que el ministro de Defensa francés, Sébastien Lecornu, pues no se ha preocupado en desvelar. Y ahí siguen buscando subcontratistas de armas en Ucrania. Bueno, lo cierto es que este foro convirtió a Ucrania en la mayor exhibición de armamento del planeta, pero no solamente en el mercado oficial, sino que también muy posiblemente en ese otro mercado paralelo en el que no se sabe nunca dónde terminan las armas, que veremos en uno u otro momento en cualquier esquina del planeta. La cosa no se detiene en lo que les estoy contando. Luego, al final del vídeo, trataré de contestar a las preguntas que ustedes en los comentarios me formulen, y suponiendo que sepa contestarles, claro. Bueno, pues tenemos un dato, y es que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, a ver si encuentro la imagen que es, bueno, porque creo que no la he ubicado, esta es. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, anunció el martes 5 de diciembre de 2023 que la industria armamentística nacional ya producía cada mes 6 sistemas autopropulsados propios tipo Bogdana, que es este que tienen ustedes ahí. Bueno, pues no parece que sea un gran éxito, porque en realidad las reservas, en un informe publicado por el New York Times, reveló que el ejército ucraniano ha llegado a consumir 90.000 proyectiles al mes a finales del año pasado, ya de 2022. Un consumo por parte de las unidades de artillería ucranianas que se ha tenido que ver exponencialmente reducido y que apenas llega a la tercera parte de lo que consumían las Fuerzas Armadas rusas. Esas reservas de munición que los países europeos han destinado a Ucrania se están agotando, y esto es lo que nos dijo el presidente del Comité Militar de la OTAN, Rod Bauer, en el Foro de Seguridad de Varsovia, que dijo: empezamos a recurrir a almacenes en Europa medio llenos o incluso menos. Se empieza a ver el fondo del barril y necesitamos que la industria aumente la producción a un ritmo mucho mayor. Bueno, pues como aquí tenemos unos listos, y digo aquí en España, tenemos a gente como el almirante en la reserva Juan Rodríguez Garat, que de verdad no me extraña que sea almirante, porque estamos hablando de una flota que lleva sin ganar una batalla naval durante todos los siglos XIX y XX, o sea, un gran triunfo. Bueno, pues este buen hombre, que se ha convertido en uno de los principales propagandistas de la OTAN en España, nos dice lo siguiente, que lo que realmente falta es munición de artillería de 155 milímetros y que hay de sobra de otros sistemas de armas, para luego quitarle importancia porque dice que eso tiene solución, pero al mismo tiempo se contradice. ¿Por qué se contradice? Porque dice que falta ese tipo de munición porque los países de la OTAN no contemplaban un duelo artillero al estilo de la Primera Guerra Mundial contra Rusia.
Pues si no lo contemplaban, los países de la OTAN no son los países de la OTAN los que no lo contemplaban. Son los militares de la OTAN y los estados mayores de la OTAN los que han sido incapaces de predecir el tipo de guerra que iban a provocar. A lo mejor, y muy posiblemente, porque estaban convencidos que la guerra económica que iban a desatar contra Rusia haría estallar a la economía rusa, la haría colapsar en los 3 primeros meses, y qué curioso que el Estado Mayor de la Federación Rusa y la propia élite dirigente rusa sí fuera capaz de predecir durante años lo que iba a ocurrir y de prepararse para ello, de manera que, aunque han sufrido obviamente el rigor de la ruptura comercial con Occidente, sí la han podido superar e incluso crecer un 3% este año, mientras que Alemania está en recesión. Y lo que nos dijo este buen general, este buen almirante, es que la doctrina de la OTAN es combatir de forma asimétrica, es decir, que si el enemigo tiene cañones, la alianza los destruye con aviones de combate. Traducido para que lo entendamos, que lo que están acostumbrados es a pelearse con gente como los afganos, a los que les ponen un avión con un sistema láser para bombardear a un pobre afgano con un RPG-7. Y en ese plano de superioridad, muy parecido al que podía tener el Imperio Británico en la India a final del siglo XIX, pues sí son capaces de ganar una guerra, pero que si se plantean de tú a tú con una fuerza tecnológicamente y numéricamente equivalente, pues que la cosa como que se les complica. Es decir, dice además el buen hombre, el conflicto se está convirtiendo en una especie de guerra de trincheras y se entera ahora, esto nos lo está contando ahora, se entera ahora que se está convirtiendo en una especie de guerra de trincheras. Yo no diría en una especie, yo diría en una guerra de trincheras. Una guerra de trincheras que son capaces de ver algunos civiles, pero no los miembros del Estado Mayor de la OTAN. Y continúa diciendo que la OTAN no dispone de munición suficiente para mantener un duelo artillero contra los cañones de Rusia. Ahora bien, ¿qué solución da? Pues que si los países occidentales suministran a Ucrania armas tipo aire-suelo en cantidad suficiente, F-16, pues el problema de la munición dejaría de ser tan importante. Es decir, este hombre, como se nota que ha sido almirante, que no ha puesto un pie en el suelo en su vida y que no tiene ni idea de lo que significa la guerra de movimientos y las operaciones de armas combinadas, porque sabría que, sino que en el actual escenario de combate moderno, en el que te encuentras multitud de armas contra carro, el movimiento de los carros es mucho más difícil que el que podíamos encontrar en los conflictos anteriores a la guerra de Vietnam. Bueno, pues al final Garat dice que Occidente está intentando incrementar la producción, pero que no dispone de infraestructura necesaria para ello. Pues si él lo dice, le vamos a dar la razón. Y también dice que empezar a producirla en grandes cantidades, cuando no estaba previsto, es un proceso lento. Dice que la industria europea está aumentando con cierta timidez la producción de esa munición de 155, pero sus planes iniciales eran entregar 1 millón de proyectiles a Ucrania en marzo de 2024, que ahora veremos lo que dicen, y seguramente lo hará con retraso. La pregunta es si llegará a tiempo de hacerlo y por lo tanto lo podrá hacer o no. Luego tenemos también, como he dicho, a nuestro querido Zelensky, que dice que fabrica 6 cañones, 6 piezas de artillería autopropulsada al mes, con lo cual eso debe ser que puesto en la balanza de la guerra la va a decantar a favor de Ucrania. Y nos encontramos a nuestro maravilloso alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, que el 14 de noviembre de 2023, antes de la cita de los ministros de defensa europeos, pidió dar prioridad a Ucrania en los contratos de la industria militar, asegurando que había que generar un mercado interesante para lograr que la producción armamentística se centrase en ayudar a Kiev. Dijo, es cuestión de producción, depende de los contratos y de la capacidad de agrupar la oferta. Él planteó también un plan, agárrense, de 20.000 millones de euros en ayudas para 4 años. ¿De verdad se cree Borrell que la guerra va a durar 4 años? Pues que deje la bebida porque le está sentando fatal. Y el objetivo de la Unión Europea es realizar compras conjuntas. Ahora bien, eso choca con los intereses de los estados, que tienen empresas participadas públicamente con intereses contrapuestos sin homogeneizar y en una situación de producción técnicamente muy compleja y de intereses económicos enfrentados. Por lo tanto,
la Unión Europea, el apoyo que ha prestado hasta la fecha ha sido fundamentalmente económico, financiero, puesto que ha facilitado una cantidad muy importante de dinero, porque de ese plan de facilitar a Ucrania 1 millón de proyectiles para marzo de 2024, a día de hoy lo único que lleva entregado son 300.000, y dudo que de aquí a marzo ponga 155, munición de 155 en número de 700.000 proyectiles, que no es algo pequeño. Dice Borrell también que a lo mejor lo que hay que hacer es dejar de vender el 40% de la producción de la industria de defensa fuera de la Unión Europea. Y la pregunta es si se va a dejar de hacer eso para destinarlo a Ucrania, porque Ucrania muy probablemente no tenga con qué pagarlo. Y entonces, ¿con qué se va a financiar? Con deuda pública de los países europeos. Y si lo va a financiar con deuda pública de los países europeos, ¿de dónde van a salir los recortes de los presupuestos públicos? ¿O es que esos países se van a seguir endeudando en un momento en el que se están pidiendo nuevamente que se recorte el déficit público? Bueno, como el hombre no estaba muy convencido de la cosa, le empiezan a replicar los ministros que acudieron a ese encuentro. El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, dijo: no se alcanzará el objetivo del 1.000.000, tenemos que asumirlo. Y aseguró que no es realista pensar que la Unión Europea podía entregar tal cantidad de munición en el plazo de un año. El ministro de Defensa de Estonia, Hanno Pevkur, dijo: hoy Rusia produce más que nunca y recibe munición de Corea del Norte. La Unión Europea no puede decir esto, que Rusia y Corea del Norte cumplen y la Unión Europea no. La ministra de Defensa neerlandesa, Kaxa Ollongren, dijo que ha considerado vital el paquete de 20.000 millones para apoyo militar que proponía Borrell y que hay que cumplir con las municiones. Esto es muy concreto, pero ahora la industria tiene que producir más y aumentar la escala. Es decir, no dijo ni que sí ni que no, ni le llevó la contraria, pero tampoco le dio la razón. No se mojó. Y el ministro finlandés, Antti Häkkänen, dijo que se necesita un esfuerzo a largo plazo para aumentar la capacidad de producción militar. Necesitamos esta producción para la próxima década para Ucrania y para las capacidades propias de la Unión Europea. Pero vamos a ver, ¿el finlandés se piensa que van a estar los ucranianos 10 años pegando tiros por su cuenta? Si no tienen gente ya ni para eso. Y el ministro de Defensa letón, Andris Spruč, reconoció desafíos para entregar la cantidad de munición prometida a Ucrania. 1.000.000 de proyectiles de munición es algo simbólico, dijo. O sea, han entregado 300.000 y 1.000.000 es algo simbólico, pero si no lo vais a producir en la vida. Y la consigna general en la Unión Europea es seguir apoyando a Ucrania, pero después de 20 meses, el mecanismo europeo para la paz, si Orwell resucitase, se asombraría y se volvería a morir, porque la paz es la guerra y todo es un sinsentido contrario a lo que se dice. Y dice que la consigna general de la Unión Europea se plantea, ante las dudas surgidas para proveer de armas a Ucrania, el cambiar el modo de funcionamiento, porque resulta que se encuentran con el bloqueo continuado de Hungría, el respaldo creciente bilateral de algunos socios a la posición de Hungría y de oponerse a enviar armas a Ucrania, y que existe, y a la desigual contribución de los distintos países de la Unión Europea, que cada vez más ponen seriamente en duda la posibilidad de entregar más armas a Ucrania. Por lo tanto, es evidente, como dice la prensa, que la Unión Europea va a incumplir la entrega de armas del 1.000.000 de proyectiles, sí o sí, ni en marzo de 2024 ni en ningún momento posterior. Luego, Charles Michel, el presidente del Consejo Europeo, admitió ante la Agencia Europea de Defensa que la Unión Europea no podía entregar en el plazo fijado el 1.000.000 de proyectiles prometido a Ucrania, y que, bueno, que están mandando mucho dinero, eso sí, y que ya les han enviado 300.000, pero el 1.000.000 de proyectiles no tiene ninguna manera. Y apuntó algo más importante, si cabe, y es que el conflicto sigue frente a los síntomas de fatiga que se detectan en la propia Unión. Y luego dijo pues lo de siempre, que Ucrania necesita más misiles, más armas, más municiones, pero la pregunta es: ¿quién se los envía? ¿Quién los fabrica? ¿Y quién los paga?
Y la propia von der Leyen dijo que la guerra de Ucrania está consumiendo más armamento que ninguna otra guerra de la historia reciente. Rusia ha disparado 10 millones de proyectiles en un año y Ucrania consume 10.000 drones al mes. Es decir, Rusia ha disparado 10 millones de proyectiles del 155 en un año y toda la Unión Europea y la OTAN, incluyendo Estados Unidos, Canadá y demás, no han sido capaces de producir 1 millón de proyectiles. Al mismo tiempo, los Estados Unidos, que todo esto ocurría el pasado lunes 4 de diciembre de 2023, la Casa Blanca obtuvo la negativa del Congreso al paquete de ayuda para Ucrania y para Israel. Probablemente porque Ucrania lo metieron en medio para tratar de camuflarlo bajo la ayuda de Israel, que ahí sí que nadie va a poner peros, y quitárselo de en medio. Y por último, tenemos aquí qué ha hecho Rusia en paralelo a todo esto. Pues resulta que Rusia ha estado consumiendo, es cierto, 10 millones de proyectiles del 155, que es un ritmo que es cierto que por sí sola no podía mantener, es algo inaudito. Pero pese a que aprobó las sanciones de la ONU al comercio de armas con Corea del Norte, lo cierto es que le ha comprado a Pyongyang un total de 1 millón de proyectiles de 152 milímetros, que es el equivalente a 155 de la OTAN. Por lo tanto, no parece que esto vaya a cambiar. Pero es que lo importante es qué se espera para 2024. Putin anunció que Rusia aumentará casi en un 68% el gasto para la guerra y dejó claro que está dispuesto a prolongarla en el tiempo todo lo que sea necesario y a defenderse de la OTAN. Esto lo dijo el 30 de septiembre de 2023, el último 30 de septiembre, cuando se celebró el Día de la Reunificación para conmemorar la reincorporación de los territorios de Donetsk, Luhansk, Zaporilla y Gerson a la Federación Rusa. Y parece que no tiene ninguna pinta de echarse atrás ni de plantearse un cambio de circunstancias. Bueno, pues en concreto esa orden se va a traducir en un aumento del presupuesto militar del 67,65% de su gasto para 2024 respecto a 2023, que pasará de los actuales 66.730 millones de dólares en 2023 a los 111.870 millones de dólares para el 2024. Lo cierto es que parece difícil que se vaya a dar una guerra de larga duración cuando vemos, como estamos viendo ahora mismo en pantalla, en las portadas de la prensa, que el colapso de Ucrania se anuncia para no demasiado tiempo, no muy lejano. Se preguntan incluso si Ucrania va a ser capaz de superar este invierno. Yo ahora les pediría, insisto, al ir cambiando las pantallas para que ustedes puedan ver el origen de los datos que les ofrezco, hay un viejo dicho, un viejo aforismo jurídico que dice que a confesión de parte, relevo de prueba. Por lo tanto, normalmente procuro utilizar fuentes que sean las propias de los occidentales y las proatlánticas y prootanistas, porque si esas mismas noticias, esos mismos datos son los que emiten ellos y entra en contradicción con su propia propaganda, pues se pone aún más en evidencia que los que estamos diciendo que la OTAN ha sido derrotada en Ucrania y que lo más sensato en este momento sería buscar una paz acordada en la que se reconociera la pérdida territorial de las regiones que se han reincorporado a Rusia, sería lo más razonable. Y en caso de no hacerlo así, pues lo lógico sería que estos señores que están tan convencidos de continuar con una guerra que no puedan ganar, pues que fueran ellos a combatir o mandaran a sus hijos si no tienen edad de combatir. Yo creo que eso sería lo más prudente. Y ahora somos muy poquitas personas las que estamos reunidos, 65 según dice esto, y me gustaría que ustedes me preguntasen aquello que quieren que yo les cuente o qué opinan o qué quieren, o lo que me preguntasen sobre lo que hemos tratado para que yo pudiera responder a sus preguntas. Espero serles de utilidad. No sé si hay alguien. Si hay alguna pregunta.
Pues parece que no. Entonces, bueno, pues no les voy a entretener mucho más, no voy a abusar de su tiempo y solamente habrán visto que en pantalla están los libros de la trilogía que estoy escribiendo, el primer volumen y el segundo del movimiento cristiano-sionista, Los amantes del fin del mundo y los amantes del apocalipsis, y voy a contarles un poco lo que es ¿qué posibilidad hay un atentado de falsa bandera, Luis Fer? Pues vamos a ver, estamos hablando... hablar de Israel, voy a hablar de Israel, pero en los directos que nos refiramos al tema. Hoy en concreto nos vamos a centrar en la cuestión de Ucrania y del pronóstico a la vista de la situación industrial de Ucrania. Más que nada porque si no, los vídeos carecería de sentido el que tuviesen un título y un tema más o menos acotado. Entonces nos vamos a centrar un poco más en el tema de Ucrania. Luis Fer preguntaba el tema de un atentado de falsa bandera. A mí no me preocupa tanto el atentado de falsa bandera como el hecho de que tenemos el año que viene las elecciones presidenciales en Estados Unidos y Biden necesita, sea como sea, mantener viva la guerra de Ucrania. Porque si ya tiene el índice de popularidad más bajo que se ha visto, incluso por debajo de Kamala Harris, que ya es decir, pues no se puede enfrentar a una eventual candidatura a la presidencia con una derrota. Es decir, la retirada de Afganistán, ahora la derrota de Ucrania y el hijo con nuevas denuncias, Hunter Biden, por nuevas denuncias por el historial que tiene continuamente, cuando no son drogas son menores, cuando no es el tema de los laboratorios en Ucrania. Por lo tanto, políticamente Ucrania tiene que seguir viva hasta el año que viene y más que plantear un atentado de falsa bandera es que el muy enajenado no se le ha ocurrido otra cosa que decir que está pensando incluso y considerando la posibilidad de que en caso de que colapsase el ejército ucraniano, fueran tropas de la OTAN las que combatieran en Ucrania. Bueno, al margen de que eso directamente significaría la Tercera Guerra Mundial con todas sus repercusiones, es que ahora mismo las fuerzas norteamericanas de la OTAN en Alemania, que es el país con más tropas de ocupación desde 1945 de los Estados Unidos, pues ¿qué nos encontraríamos? Pues nos encontraríamos con que según los juegos de guerra, los wargames que han hecho simulando ese eventual enfrentamiento, esas tropas de combate en Alemania no durarían más de 2 semanas. Y por mucho que se pudiera desplazar unas fuerzas militares coherentes desde Estados Unidos o desde otros lugares del planeta, de esas 1000 bases que tienen repartidas por el planeta, Rusia tampoco se iba a quedar atrás. Se vería en la obligación de movilizar a una base de población que ha prestado el servicio militar y que tenemos que tener en cuenta que solamente la milicia tiene 600.000 miembros. Por lo tanto, a partir de ahí el enfrentamiento es más que discutible que Estados Unidos pudiera ganarlo dentro de una guerra convencional. Y si nos planteamos una guerra nuclear, la munición hipersónica de Rusia en este momento no es indetectable, pero sí es imparable tecnológicamente para Estados Unidos. Por lo tanto, lo tienen muy, muy, muy complicado. Raúl Alonso, que no pasa nada. Raúl Alonso García, pregunte lo que quiera cuando quiera. Lo único que trato es de mantener un poco la contingencia del asunto que tratamos, para que así cuando una persona venga y vea un vídeo no encuentre la información o las opiniones que yo emito de forma desperdigada, ¿no? Ucrania le tiene puesto el ojo a la central nuclear, dice Kervin Montero. Pues sí, Ucrania no es que le tenga puesto el ojo, Ucrania es que lleva atacando a las centrales nucleares, incluso a la de Zaporilla, cuando la Comisión de Verificación de la OIEA, de la Organización Internacional de Energía Atómica, estaba inspeccionando la central nuclear de Zaporilla y la estaban bombardeando. Claro, partimos de la base de que a la oligarquía que gobierna Kiev no le importa absolutamente nada, porque han intentado por todos los medios
crear un casus belli entre la OTAN y Rusia para provocar ese comienzo de esa tercera guerra mundial. No creo que tuviesen ningún reparo en forzar un atentado de falsa bandera, porque ya han inventado ataques de falsa bandera, como pasó en Polonia, que tuvo el resultado de 2 campesinos muertos, ¿no? O sea que efectivamente. ¿Qué pasó con los laboratorios que la OTAN instaló en Ucrania y qué pronunciamientos hubo? Pues como dije en mi última intervención en el canal de mi amigo Miguel Ruiz, el representante de Rusia en la Comisión Internacional sobre el tema de la limitación de armas en EBQ habló de que tenían pruebas evidentes y de que tenían pruebas irrefutables de que había armamento biológico y que se disponían y que estaban en posición de poder utilizarlo por parte de Estados Unidos. Y una de las cosas que también declaró Victoria Nuland, la psicópata que montó el Maidán en Kiev, fue que que el temor que tenían es que ese dato de esas 4 docenas de laboratorios que había en Ucrania pudiesen salir a la luz, porque además su financiación, que también había parte alemana, había corrido por cuenta de Hunter Biden y de un fondo de inversión mixto en el que había participado Hunter Biden, y vaya usted a saber, no me atrevo a afirmarlo porque no me consta si incluso la propia familia Biden. ¿Habrá duelo entre Zaluzny y Zelensky? Pues dependerá, como todo, esto me lo pregunta Raúl nuevamente, pues dependerá como todo de si nos encontramos con cualquier movimiento en Kiev que sea más o menos rentable para las potencias que dirigen al régimen títere ucraniano. Si en un momento determinado Zelensky, que como parece deja de ser útil, o se quita o lo quitan, y entonces Zaluzny tendría, que tiene un cierto prestigio dentro de las fronteras ucranianas, probablemente podría tener cierta legitimidad y cierto apoyo para sustituirle. Pero tampoco descarte usted nada, porque no creo que Zelensky se quite por las buenas, porque a pesar, cuando hemos visto que ha suspendido las elecciones de marzo del 24, lo hizo pero para seguir como presidente, que es exactamente lo contrario de lo que públicamente le pidió su mujer, Olegna Zelenska, que hiciera, que se apartase de la presidencia, que diera un paso atrás. Hay un viejo aforismo latino que dice que los dioses ciegan a quienes quieren perder. Y efectivamente así es, porque a lo mejor era el mejor momento para haber dado un paso atrás y haberse ido a su casa. Pero no lo ha hecho. No lo ha hecho, y probablemente lo pague, y lo pague caro. Dice Richard MC, ¿cuál está siendo el frente más sangriento o decisivo? Pues les cambio las preguntas. Ustedes me dicen desde dónde me están viendo para que yo me pueda hacer una idea. Me apetece mucho saber con personas de qué lugares estoy hablando, y yo les contesto a estas preguntas. ¿El frente más sangriento y o decisivo? Pues en este momento de sangrientos están siendo todos. Decisivo, desde mi punto de vista, primero habría que hacer una pregunta, que es ¿para qué? ¿Para qué decisivo? En realidad, desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista del objetivo militar de ganar la guerra, es el conjunto de los frentes y el desgaste, en una guerra de desgaste de una base industrial, el conjunto, el balance total del día, de la semana, del mes, el que marca la diferencia. Pero desde un punto de vista operacional, táctico, yo creo que en este momento el foco lo pondría en la zona que va desde Bakhmut al norte hasta Kupiansk. Considero que es la zona donde Rusia va a concentrar sus esfuerzos para conseguir liberar la parte de esos oblasts que está todavía bajo ocupación ucraniana. La pregunta que yo a mí mismo me haría es ¿y qué ocurre con Gerson? El oblast de Gerson al otro lado del Dnieper significaría, si se tomase Odessa por la fuerza rusa, el cierre de la salida al mar
de Ucrania, y eso significaría prácticamente el desmantelamiento de Ucrania. Espero haberle contestado, Richard. Desde Burgos, Raúl, un placer, un buen burgalés. Desde Texas, Estados Unidos, Daisy, muchísimas gracias, Daisy, por seguirme. Luis Fer, Asturias, España, 6 años navegando desde Llanes, le puedo contar que pase, un lugar que me encanta. Y desde la República de Ecuador, bueno, pues un magnífico lugar que por aquí también hay muchas personas procedentes de Ecuador. Y no sé si me he dejado alguna pregunta o las he ido contestando todas. Cayó Marinka. Las defensas ucranianas están colapsando en varias partes del Donetsk. Pues hombre, efectivamente, una de las cosas que podemos ir viendo es que los frentes en su conjunto cada vez están cumpliendo aquello del que decía un refrán, que es desvestir un santo para vestir a otro. Hemos visto cómo desde la tan cacareada ofensiva en Zaporilla se han ido retirando fuerzas para el frente de Avdiivka, la famosa 47 Brigada, que ya no es ni sombra de lo que fue cuando terminó de ser entrenada por el número de bajas que ha tenido. Y evidentemente, en este momento, Avdiivka, que muy probablemente esté ya en un cerco operativo, es decir, esté cerrado por el fuego, aunque no esté ocupado materialmente el terreno, pues sea el siguiente objetivo. Ahora bien, hay dos lugares que son Kramatorsk y Sloviansk, que son fundamentales dentro de los objetivos estratégicos de la Federación Rusa. Y eso significa pasar primero por Chasiv Yar, que va a ser duro. Por lo tanto, el invierno promete muchas novedades y un colapso muy importante. Sergio Enrique desde Guatemala, un saludo para Guatemala, y también Iago Vanderlei para Berlín. Y desde Valencia, Óscar Lucas, viví allí un año, Valencia, un lugar encantador. Y Richard desde Barcelona, pertenezco a la Asociación Wagneriana de Barcelona desde hace 35 años. O sea que veo que estamos todos más o menos en lugares que de alguna manera, México, tengo familia mexicana, estamos viendo, y Galicia, mis hijos son gallegos. Estoy viendo que más o menos hay un montón de lugares, pero todos hasta ahora me son muy agradables. ¿Se conformará Rusia sin Odessa? Dice Orlando Fonseca, que no me ha dicho desde dónde me escribe. Pues Orlando, yo creo que sí. Yo creo que en este momento, cuando se quiere llegar a un acuerdo, alguien tiene que perder algo. En este caso, todo el mundo tiene que perder algo para llegar a un acuerdo. Y dentro de un tratado de paz, probablemente Rusia sí aceptaría la pérdida de esa parte del Oblast de Kherson. La pregunta es si el otro objetivo, que no es solamente garantizar la supervivencia y la vida de la población rusófona de los oblasts que estaban en conflicto con Kiev, si el otro objetivo, que es la destrucción del poder militar de la OTAN y la posibilidad de la integración de Ucrania en la OTAN, se consigue o no se consigue. Y eso yo creo que es lo decisivo, verdaderamente decisivo. Y veo por ahí también, buenas tardes desde Argentina. Mis abuelos se casaron en La Plata, por cierto, con lo cual me siento especialmente unido a ese país. ¿Va a terminar Zelensky flotando boca abajo en Odessa? En Odessa no lo sé, pero no lo descarto que termine flotando. No parece que la cosa vaya a ir muy bien para Zelensky, porque no ha sabido retirarse a tiempo. También veo que hay personas que, Sergio, desde Guatemala y desde la mayoría silenciosa del mundo, Colombia, pues un saludo tanto para unos como para otros. ¿Qué futuro le veo a Transnistria? Edgardo, pues la verdad es que Transnistria tiene una situación estable y fíjese, en Transnistria existe en una situación de carencia de munición uno de los mayores depósitos de munición y de armas que había en toda la antigua Unión Soviética. Y sin embargo nadie lo ha tocado. No sería muy difícil para las fuerzas de la OTAN o con las fuerzas ucranianas, no ahora, hace un año, haber podido entrar en Transnistria. Pero hay un problema, y es que jurídicamente, desde el punto de vista del propio derecho internacional público,
Para las fuerzas de la OTAN y para Occidente, aquello es territorio de soberanía nacional moldava. ¿En qué situación dejaría eso a Moldavia? Porque Moldavia en este momento quiere entrar en la OTAN y en donde le dejen, con tal de garantizar su independencia, porque todos los países que salieron de esos 15 en los que se descompuso la Unión Soviética, todos los países quieren garantizarse la soberanía nacional, la independencia. Y históricamente, no la Unión Soviética, Rusia, históricamente, y el afán imperial ruso terminó ocupando todas esas zonas en sus avances, con lo cual no tienen la seguridad de que en el futuro eso no se pudiera producir. Entonces, Transnistria no creo que lo toquen. Y ya veremos, ¿no? ¿Y qué pienso de los carros Armata? ¿Están en juego o los reservan? Bueno, esto me lo pregunta César Lucas. Los Armata. Los carros, Rusia tenía en las campas parados almacenados alrededor de 9.000 carros de combate. No tiene sentido utilizar para una guerra de trincheras en el que el uso del carro es un uso absolutamente anticuado, porque si lo estamos viendo en los vídeos que vemos de los combates, normalmente actúa un carro de combate solo en apoyo de la infantería. Eso es lo que hizo ya en 1918 el Reino Unido con sus primeros carros de combate en los campos de batalla de Francia. Por lo tanto, no veo mucha novedad. Y el hecho de utilizar grandes unidades de carros de combate en un entorno en el que prácticamente todo el territorio está minado, pues es muy difícil. Luego además hubo un vídeo que me llamó mucho la atención, que fue el ver cómo los rusos entraban en un campo de minas en columna y cuando el vehículo de cabeza era destruido por una mina, desconozco cómo acabó la tripulación. Lo que sí sé es que ese vehículo de infantería mecanizada no llevaba un pelotón de infantería en el interior. El vehículo que iba detrás comenzó a empujarle para que se tragase las siguientes minas y hacerlo estallar. Eso me llevó a hacerme una pregunta. ¿Tienen carencia de unidades de ingenieros, de zapadores, para poder desminar las zonas? Y en todo caso, es lo lógico que en un entorno de combate como el que se está produciendo, se utilicen los carros más antiguos, de hecho el más numeroso en los dos bandos es el T-72B, y se reserven carros tan modernos como los Armata ante la eventualidad de una escalada del conflicto de cara a las fuerzas de la OTAN. Marcos de Uruguay, desde Florida, muy bien, saludos de Baja California, México, pues un abrazo también. ¿Qué protagonismo tiene en la guerra la reelección de Vladimir Putin? Vamos a ver, desde Occidente se dice sistemáticamente que aquello es una dictadura. Eso no es cierto. Existen fuerzas de oposición a la política de Putin. Lo que ocurre es que hay que distinguir entre fuerzas de oposición a la política de Putin y aquellas fuerzas que se oponen a la propia identidad nacional rusa, al propio destino ruso, haciendo valer su interés particular frente al general. Ahora mismo Putin, tengo pensado en algún momento dedicarle un directo, un vídeo a la ideología de Putin, porque he visto que hay mucha confusión por parte de muchas personas que se consideran de izquierdas o comunistas, siguen viendo en Rusia la patria de los proletarios, la patria del proletariado mundial, y siguen confundiendo a Rusia con la Unión Soviética, porque además el mito fundacional de Rusia, de la Rusia moderna, es lo que ellos llaman la Gran Guerra Patriótica, cuando Alemania intentó destruir a Rusia, no solo al régimen comunista, como hicieron el resto de países aliados de Alemania en aquel momento que veían en el comunismo un enemigo. No, se pretendía destruir Rusia para crear un espacio colonial sustitutivo de que no se tenía en ultramar como sí tenían Francia o como sí tenía el Reino Unido. Y superó Rusia ese obstáculo y superó esa prueba
al precio de 40 millones de muertos. Ese mito de la salvación de la patria, es el que ha dado lugar pues, a la aparición, por ejemplo, de la bandera de la victoria, que es de iconografía clarísimamente comunista porque es de ese momento. Ahora bien, esa iconografía no tiene nada que ver con la realidad rusa de la actualidad. La realidad rusa de la actualidad es un país que tiene un profundo sentimiento nacionalista, en el que el Estado respalda a las religiones, especialmente a la ortodoxa, de un modo muy potente, en el que el patriotismo se cultiva, en el que se cultiva la formación militar de la juventud, en el que afirma incluso la bandera de la familia natural, ha tenido su origen en Rusia, se afirma la familia como un valor, y en el que se afirma también algo muy contrario a los valores de la derecha neoliberal occidental, pero que no significa que sea de izquierdas, como es la intervención del Estado siempre en un entorno de propiedad privada respetada y respetable, ¿no? Y entonces Rusia es una realidad distinta hoy día, que algún día tengo que dedicarle un vídeo para explicarlo. ¿Esperas una ofensiva a gran escala contra Europa si Estados Unidos no deja de presionar buscando el todo o nada? No. Rusia no tiene... Es que Rusia no tenía interés en una guerra. Bueno, Ucrania tampoco lo tenía. Lo tenía la OTAN y lo tenía sobre todo Estados Unidos. De hecho, hay en un vídeo que del futuro quiero tratar un asunto como es el asunto de la llamada trampa de Brzezinski. Creo que muchos canales de YouTube dedican su tiempo y su espacio a hablar de lo más inmediato, porque es la forma de atraer visualizaciones del canal y monetizarlo. Claro, yo tengo trabajo, yo vivo de mi trabajo como abogado y por lo tanto yo no necesito estar haciendo caja con un canal de YouTube ni ganándome la vida con este canal. Por lo tanto me puedo permitir el hacer lo que quiero hacer y no lo que necesito hacer. Una de las cosas que quiero hacer es empezar a explicarles a ustedes algo de geopolítica, de fundamentos de geopolítica y de las bases de la geopolítica, y hablar de las personas, buenas, malas, mejores o peores, no voy a entrar en ello ahora, que han influido en la formación de la geopolítica como ciencia, para que ustedes tengan esas herramientas que normalmente se deberían adquirir leyendo, pero que muchas veces para seguir aquí en el canal pues va a venir bien que se tengan y que se puedan ver. Y un ejemplo es que quiero dedicarle un directo, también un vídeo, a la cuestión de Gaza, no desde el punto de vista de la política anecdótica de si Hamas, de si la Yihad, de si Hezbollah, de si Netanyahu, sino desde el punto de vista geopolítico de por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo en Gaza. Yo hace 3 semanas, en una entrevista que me hicieron en una radio uruguaya, expliqué cuál es el papel que está jugando la actual campaña y las dudas que tengo más que razonables de que esto haya sido algo fortuito o de que el gobierno de Netanyahu no lo supiera. ¿Por qué? Pues porque hay una bolsa de gas muy importante frente a la costa de Gaza y hay un canal pensado desde hace 50 años que es el canal Ben Gurion, pero esto lo reservo para el día que hablemos de eso. Y bueno, un saludo desde Grecia, otro también desde aquí. Estoy muy contento de tenerlo. ¿Está a favor de Zelensky? En cambio, la mayoría del pueblo está a favor de Rusia. Pues evidentemente una cosa, y lo vamos viendo por toda Europa, el canciller este fin de semana ha sido la reunión de la Internacional Socialista en Alemania, a la que ha acudido el canciller Scholz, y han ido a arroparle los líderes europeos de la socialdemocracia, porque en realidad Scholz tiene un prestigio inexistente en Alemania. La popularidad de Scholz es prácticamente inexistente porque la inmensa mayoría de la ciudadanía a nivel europeo ni está a favor de la guerra de Ucrania. De hecho, la censura que han tenido que ejercer ha sido feroz, y el cómo han tenido que manipular a la gente en todos los medios de comunicación para convencerles de que Ucrania era una víctima ha sido, bueno, imponente. Ni está a favor tampoco
de lo que está haciendo Israel en Gaza, que todo el mundo a nivel popular lo considera un genocidio y un acto terrorista ilimitado. Pero obviamente Scholz, que son las minorías, las élites de Bruselas y de los países, son los que toman decisiones, y eso es lo que hay. Y muchas gracias, Olivia, por considerarme un analista muy fundamental. Y bueno, va a empezar mi trilogía. Me parece un tema fascinante el del sionismo. Piensa una cosa solamente, no es solamente el sionismo, es algo más. Es el papel que cumplen los mitos como motor de la historia. Y sobre ese tema tengo más cosas por ahí que quiero ir publicando. ¿He estado alguna vez en Ucrania? No he estado, Richard, en Ucrania. Conozco personas ucranianas, pero tengo que ser sincero. Yo no voy a poner los pies en Ucrania, no voy a poner los pies en Israel y tampoco voy a ir a Estados Unidos, porque no sé qué me preocupa más. Si que no me dejasen entrar o que me dejasen entrar. Porque si me dejan entrar, lo que no tengo ya tan claro es que me dejen salir. Durante años he participado en la televisión iraní, he participado en la televisión rusa y me parece que son dos cartas credenciales muy malas para esos países. Entonces, como de momento he llegado a los 60 y aspiro a seguir escribiendo una temporada más, pues voy a cuidarme mucho y voy a procurar no acercarme a Ucrania. Fíjese, le digo más, ni a Ucrania ni a Polonia, por si acaso. Tengo muy claro que hay sitios donde es mejor no tentar la suerte. Kevin Montero, es algo despectivo. No, eso sí les quiero advertir, en el canal vamos a hacer una cosa que no se hace en internet porque muchos perfiles son anónimos. Aquella persona que no respeta el resto de usuarios o que me falta el respeto a mí, lo bloqueo en el canal, lo baneo y a otra cosa. Lo digo para que todo el mundo entienda que este es un lugar de encuentro amable para todos, respetuoso. Aquí lo de insultar, lo de faltar al respeto, el calvo, el pelón, mira el sudaca, el no sé cuántos, ese tipo de cosas las detesto. Expongan las razones que tengan que exponer, den razones, discrepen amablemente, pero vamos a ser amigos todos y vamos a hacer de este canal un punto de encuentro, no un punto de enfrentamiento. Vamos a hacer que esto sea... sabemos que van a entrar los odiadores, los haters, seguro. Bueno, pues se les bloquea. Pero los demás vamos a ser lo que somos. Gente de bien, con buenas intenciones y bondadosas. Eso es lo que hay que hacer. Aran 83. Bien ahí, efectivamente. No faltamos el respeto a nadie, amigo. Enhorabuena, porque es lo que vamos a conseguir. Y no sé si Aran 83 o algún otro seguidor le puede interesar... algo que les interese o alguna cosa más. ¿Tiene Rusia la capacidad militar para lanzar bombardeos masivos en Ucrania para procurar su rendición? Eso es un tema interesante, la estrategia aérea. Ya se utilizó y se puso en práctica durante la Segunda Guerra Mundial y hubo teóricos durante los años 30 que formularon dos tipos de teoría, una que la pusieron en práctica los norteamericanos y otra los británicos, sobre de bombardear de día, bombardear de noche, bombardear solo objetivos militares, puntos críticos o sencillamente el bombardeo terrorista, acabar con toda la población para de esa manera conseguir que romper su moral y por lo tanto conseguir la rendición incondicional. Bien, en Alemania fracasó. En Alemania hasta el último día había gente que estaba convencida de que las armas milagrosas iban a dar la vuelta al resultado de la guerra y iban a ganar. Y a pesar de estar toda Alemania destruida, pongo en duda que hoy día en Ucrania, que hay también un régimen feroz de censura, un bombardeo terrorista de ese tipo, primero que se pudiera hacer, segundo que Rusia se sienta en la necesidad de hacerlo. Rusia no tiene necesidad de hacer ese tipo de barbaridades para acabar con... para alcanzar sus objetivos políticos, ¿no? Y por lo tanto no tendría ninguna necesidad. Y bueno, no sé si hay alguien más ¿por qué Rusia no ha sido capaz de desarrollar la tecnología social para montar maidanes y revoluciones de colores para no tener que tirar bombas? Pues mire usted, esto es fácil. ¿Por qué yo no soy igual que mi enemigo? Porque si fuese igual que mi enemigo ya no sería mi enemigo, obviamente, sería mi amigo. ¿Por qué? Insisto,
cuando a una persona le ponen un vaso que tiene la mitad de agua y le dicen, oye, ¿tú cómo ves el vaso? ¿Medio lleno o medio vacío? Y dice, yo lo veo medio lleno. No, yo lo veo medio vacío. Lo que está haciendo es obviar el dato. El dato es que el vaso tiene la mitad de agua. Verlo medio lleno o medio vacío es un subjetivismo, es introducir un sesgo en la realidad que nos hace partir de una premisa que nos llevará a una conclusión falsa. Pues aquí pasa exactamente lo mismo. Hay un mundo, una parte del mundo, y esto es ser objetivo, que no está de acuerdo con la arquitectura internacional de estos países, de los países de la anglosfera. Estos países han construido un Banco Mundial, un Fondo Monetario Internacional, una ONU, unas estructuras supranacionales que están dirigidas a garantizar y a mantener a las élites que dirigen la anglosfera en el poder. Y hay toda una serie de países que están excluidos de ese poder y que estaban condenados a convertirse en los lugares de explotación, en los lugares de donde se extraen la materia prima o la energía o la producción a bajo coste. Estos países han ido gestionando en los últimos 30 años sus posibilidades y son lo que ellos llaman ahora a la anglosfera potencias revisionistas. Es decir, no se entiende por qué un país como pueda ser Francia o el Reino Unido está en el Consejo de Seguridad hoy día y hay otros países que no están, que tienen tanta o más importancia. Bueno, pues lo que se trata es de cambiar la forma de hacer las cosas. No nos engañemos. Ningún gobierno deja de hacer lo que tiene que hacer. La política es el poder y el poder siempre es duro, cruel e inmisericordia. La cuestión es si todos tenemos que terminar comiendo hamburguesas en un McDonald's, vistiendo igual y escuchando la misma música de estilo americano, viendo las mismas películas y creyéndonos que todos vivimos en Manhattan o no. Y cada uno tiene derecho a ser lo que es y a vivir como quiere vivir. Y esa es la dialéctica entre los dos bloques. En una conferencia que se publicó y que está en Editorial EAS, La guerra del fin del mundo, explico un poco ese enfrentamiento ideológico desde el punto de vista de las ideas. ¿Te irías a vivir a Rusia, a formar una nueva vida o ves futuro en que Europa reaccione? Bueno, yo creo que Europa occidental difícilmente va a reaccionar. ¿Irme a vivir a Rusia? Pues miren ustedes, es que yo estoy fatal de los huesos y hace mucho frío. Soy español, orgulloso de serlo, y difícilmente me iría a ningún sitio que no fuera España. De irme a algún sitio, probablemente hubiese ido hacia América, que tengo una comunión cultural y una proximidad cultural evidente. Ahora bien, Rusia es un país admirable por muchos motivos, como también lo es el pueblo judío o como también lo es el pueblo chino. Me fascinan las culturas milenarias, la cultura persa, por ejemplo, ¿no? Y bueno, no sé, yo creo que ya les he contestado a todo. Lo único que les pediría es que me ayuden a difundir el canal, que compartan este vídeo, que le den like, que se suscriban. Y espero estar nuevamente en breve con ustedes. No lo olviden, en la descripción del vídeo tienen el enlace universal a Amazon que les lleva a lo que es la página de Amazon de su país, en donde tienen acceso a los 20 y tantos libros que he publicado, pero concretamente a estos 2 libros que son los 2 primeros de la trilogía. Espero que dentro de un año, por estas fechas, ya esté publicado el 3er volumen, que he dedicado al movimiento cristiano sionista. Estoy convencido de que será un fantástico trabajo, porque además en español no hay nada parecido en nuestro idioma. Bueno, muchísimas gracias a todos y enviarles un abrazo muy fuerte, porque me han dedicado lo único que ustedes no van a poder recuperar, que es el tiempo. Y el tiempo es lo más valioso que tenemos. Un abrazo a todos y en pocos días les anunciaré un nuevo directo con un nuevo tema.
Mientras, en los comentarios pueden sugerir temas, los BRICS, Gaza, pero yo ya tengo alguna idea, pero siempre estoy dispuesto a coger las que tengan ustedes. Un abrazo a todos y muchísimas gracias por su tiempo y por seguir Clave Geopolítica. Un saludo.